El primer día de julio de 2025, un escaneo rutinario del cielo nocturno desde un observatorio remoto en Chile capturó algo que sacudiría los cimientos de la astronomía. Una tenue mancha de luz, moviéndose contra el telón de fondo de estrellas antiguas cerca del centro galáctico, activó una alerta automatizada. En cuestión de horas, astrónomos de todo el mundo dejaron lo que estaban haciendo. Los números que llegaban de los cálculos de trayectoria eran imposibles de ignorar. Este objeto se movía demasiado rápido. Demasiado rápido. Nada nacido en nuestro sistema solar podría alcanzar tal velocidad. Por tercera vez en la historia humana, habíamos detectado a un visitante de las estrellas. El objeto fue designado 3I/Atlas, y desde el momento de su descubrimiento, todo sobre él parecía diseñado para poner a prueba nuestra comprensión del cosmos. El 3 de enero en su nombre te dice inmediatamente que lo hace especial. Esa letra I significa interestelar, y el número 3 indica su lugar en un club muy exclusivo. Solo 2 objetos antes de este habían sido confirmados como viajeros provenientes de más allá del alcance gravitacional de nuestro Sol. Y sin embargo, 3I/Atlas ya estaba demostrando ser diferente a cualquier cosa que hubiéramos visto antes. Para apreciar lo que significa este descubrimiento, necesitas entender lo raros que son estos momentos. La humanidad ha pasado miles de años observando los cielos. Hemos catalogado innumerables cometas, rastreado millones de asteroides, mapeado los movimientos de los planetas con una precisión exquisita. Pero hasta octubre de 2017, ni un solo objeto había sido identificado positivamente como proveniente de otro sistema estelar. El universo es vasto más allá de la comprensión, y las distancias entre estrellas son tan enormes que la idea de que algo simplemente derivara de un sistema a otro parecía casi fantástica. Sin embargo, las leyes de la física exigían que tales objetos debían existir. Los sistemas planetarios son lugares caóticos, especialmente en su juventud. La gravedad puede lanzar objetos hacia afuera con suficiente velocidad como para escapar completamente de su estrella madre, enviándolos en viajes solitarios a través del vacío que pueden durar miles de millones de años. La primera confirmación llegó con un objeto que sería nombrado Oumuamua, una palabra hawaiana que significa un mensajero de lejos que llega primero. Apareció sin previo aviso. Fue detectado solo después de que ya había girado alrededor del Sol, y se fue tan rápido que los astrónomos apenas tuvieron tiempo de estudiarlo. Oumuamua era extraño en casi todos los sentidos imaginables. Su forma era alargada, como un cigarro cósmico o quizás una panqueque girando sin control a través del espacio. No mostró signos de desgasificación típicos de los cometas, pero exhibió una sutil aceleración que no podía explicarse solo por la gravedad. Algunos científicos serios incluso consideraron la posibilidad de que pudiera ser artificial, una pieza de tecnología alienígena a la deriva por la galaxia. Aunque esa hipótesis sigue siendo altamente especulativa y la mayoría de los astrónomos favorecen explicaciones naturales que involucran hielos exóticos, Oumuamua nos enseñó una lección importante. Los objetos interestelares podrían no verse o comportarse como nada en nuestro sistema solar. 2 años después, en agosto de 2019, el astrónomo aficionado Gennady Borisov estaba probando un nuevo telescopio que él mismo había construido en su observatorio en Crimea cuando notó algo inusual. El objeto que observó sería conocido como 2I/Borisov, y resultó ser tranquilizadoramente familiar. A diferencia del enigmático Oumuamua, Borisov se veía exactamente como debería verse un cometa. Tenía un núcleo brillante rodeado por una coma difusa de gas y polvo. Desarrolló una cola a medida que se acercaba al Sol. El análisis químico reveló composiciones similares a las de los cometas de nuestra propia nube de Oort. Borisov era la prueba de que los bloques de construcción de los sistemas planetarios en toda la galaxia comparten ingredientes comunes: agua, compuestos de carbono,
los materiales básicos de la vida tal como la conocemos. Un cometa interestelar seguía siendo extraordinario, pero al menos se comportaba según las reglas que entendíamos. Entonces llegó 3/diagonal Atlas, el sistema de última alerta de impactos terrestres de asteroides, conocido como Atlas, opera una red de telescopios repartidos por todo el mundo. Su misión principal es la defensa planetaria, escaneando los cielos en busca de asteroides que puedan representar una amenaza para la Tierra. En esa noche de julio en Chile, el telescopio Atlas en Río Hurtado estaba haciendo exactamente lo que había sido diseñado para hacer, barriendo el cielo en busca de objetos en movimiento. El software marcó un candidato, como lo hace miles de veces. Pero cuando los astrónomos observaron los datos de trayectoria, se dieron cuenta de que esto era algo especial. La primera pista fue la velocidad. Cuando 3/diagonal Atlas fue descubierto, ya estaba dentro de la órbita de Júpiter, atravesando nuestro sistema solar a aproximadamente 137.000 millas por hora. Eso es lo suficientemente rápido como para viajar de Nueva York a Los Ángeles en aproximadamente 1 minuto. A medida que caía más profundamente en el pozo gravitacional del Sol, esa velocidad aumentaría aún más, alcanzando finalmente 153.000 millas por hora en su acercamiento más cercano al Sol. Estas velocidades por sí solas eran suficientes para descartar cualquier origen dentro de nuestro sistema solar. Nada que se hubiera formado aquí podría moverse tan rápido a menos que hubiera recibido un impulso gravitacional extraordinario, y no había evidencia de tal encuentro en su historial orbital. La segunda pista fue la forma de su trayectoria. Las órbitas pueden describirse matemáticamente con un número llamado excentricidad. Los objetos en órbitas circulares tienen una excentricidad de 0. Las órbitas elípticas, como las que siguen la mayoría de los planetas y asteroides, tienen excentricidades entre 0 y 1. Las órbitas parabólicas, donde un objeto tiene justo la energía suficiente para escapar del Sol, tienen una excentricidad de exactamente 1. Cualquier valor superior a 1 describe una trayectoria hiperbólica, un camino que entra al sistema solar, gira alrededor del Sol y se marcha para siempre. Oumuamua tenía una excentricidad de 1.2. Borisov registró 3.4. El valor de 3/diagonal Atlas fue calculado en 6.139. Esta fue la trayectoria hiperbólica más extrema jamás observada para cualquier objeto natural en nuestro sistema solar. Su camino era tan recto que la atracción gravitacional del Sol apenas causó que se curvara. 3/diagonal Atlas era una bala cósmica, atravesando nuestro vecindario en un ángulo y velocidad que no dejaban dudas sobre su origen interestelar. Pero había una tercera pista, una que emergió más lentamente a medida que se acumulaban las observaciones. 3/diagonal Atlas estaba mostrando actividad cometaria. A diferencia del misteriosamente inerte Oumuamua, este visitante estaba expulsando gas y polvo al espacio, formando una coma que se extendía miles de kilómetros desde su superficie. En cuestión de días desde su descubrimiento, telescopios alrededor del mundo confirmaron la presencia de un resplandor difuso alrededor del núcleo del objeto. 3/diagonal Atlas no solo estaba pasando, estaba ofreciendo un espectáculo, revelando secretos sobre su composición con cada molécula que liberaba. El momento de este descubrimiento fue casi milagroso. Si 3/diagonal Atlas hubiera llegado unas décadas antes de la implementación de telescopios de campo amplio y observatorios espaciales, podríamos haberlo perdido completamente. O podríamos haberlo visto solo cuando se alejaba, como ocurrió con Oumuamua, dándonos solo semanas para reunir observaciones. En cambio, 3/diagonal Atlas fue detectado en su camino de entrada, a unos meses de su acercamiento más cercano al Sol. Por primera vez en la historia, los astrónomos tenían la oportunidad de observar cómo un cometa interestelar despertaba,
de estudiar su actividad mientras el calentamiento solar transformaba su superficie congelada, de dirigir un arsenal sin precedentes de instrumentos hacia un mensajero de otro mundo. La respuesta global fue inmediata e intensa. En cuestión de horas del informe inicial, los astrónomos estaban revisando datos de archivo de otras encuestas, buscando observaciones anteriores al descubrimiento que pudieran extender la trayectoria conocida aún más atrás en el tiempo. Las encontraron. La instalación transitoria Zwicky en el Observatorio Palomar en California había capturado 3I/diagonal Atlas desde el 14 de junio, más de 2 semanas antes del descubrimiento oficial. Se encontraron imágenes adicionales en archivos de Atlas de otros sitios, remontándose aún más. Un astrónomo aficionado señaló que el cometa había estado pasando frente a los densos campos estelares del centro galáctico, su luz perdida entre millones de otros puntos, lo que probablemente explicó por qué no había sido detectado antes. Este conjunto ampliado de datos permitió cálculos más precisos del origen del cometa. Al trazar su trayectoria hacia atrás en el tiempo, los astrónomos determinaron que 3I/diagonal Atlas había entrado al sistema solar desde la dirección de la constelación de Sagitario, cerca del corazón de la Vía Láctea. Esto era inusual. Tanto Oumuamua como Borisov habían llegado desde la dirección general del ápice solar, el punto en el cielo hacia el cual nuestro Sol se mueve mientras orbita el centro galáctico. Provenir de esa dirección tiene sentido intuitivamente. Los objetos que derivan lentamente por el espacio interestelar tienen más probabilidades de ser capturados por una estrella que se mueve hacia ellos. 3I/diagonal Atlas, sin embargo, vino casi desde la dirección opuesta. Se movía hacia afuera desde el centro galáctico, viajando en una trayectoria que sugería una historia muy diferente. Los investigadores comenzaron a analizar los componentes de velocidad del cometa en coordenadas galácticas tridimensionales, desglosando su movimiento en desplazamiento hacia o lejos del centro galáctico, movimiento lateral alrededor de la galaxia y movimiento vertical por encima o por debajo del plano galáctico. Los números eran reveladores. 3I/diagonal Atlas se movía hacia arriba a través del disco galáctico con una velocidad considerable, mucho más rápida que la de la mayoría de las estrellas cercanas. Esto implicaba que seguía una órbita inclinada alrededor de la Vía Láctea, sumergiéndose regularmente a través del plano de la galaxia en lugar de permanecer cerca de él como lo hace nuestro Sol. Tales órbitas son características de poblaciones estelares más antiguas. El disco grueso e incluso las estrellas del halo que representan algunas de las estructuras más antiguas de nuestra galaxia. Un equipo dirigido por investigadores de la Universidad de Harvard intentó estimar la edad del cometa basándose en estas propiedades cinemáticas. Su análisis sugirió que 3I/diagonal Atlas se originó en un sistema estelar del disco grueso de la Vía Láctea, una población de estrellas más antiguas y pobres en metales que se formaron temprano en la historia de la galaxia. La edad estimada era asombrosa. Con un 68% de confianza, el equipo concluyó que 3I/diagonal Atlas tiene entre 7.6 y 14 mil millones de años. Incluso la interpretación más conservadora sugiere que este cometa es anterior a nuestro sistema solar por miles de millones de años. Puede haber estado vagando por la galaxia desde antes de que el Sol existiera. Piensa en lo que eso significa. Hace 4.500 millones de años, una nube de gas y polvo colapsó bajo su propia gravedad para formar nuestra estrella y el disco de material que eventualmente se convertiría en los planetas. La Tierra se formó. Surgió la vida. Los dinosaurios aparecieron y desaparecieron. Los humanos evolucionaron, desarrollaron tecnología, construyeron telescopios. Y durante todo ese tiempo, este antiguo vagabundo estaba ahí fuera, cruzando los vastos espacios vacíos entre las estrellas, llevando evidencia congelada de las condiciones en un sistema planetario que se formó cuando el universo mismo era joven. Las implicaciones para la ciencia eran enormes, pero los desafíos prácticos eran abrumadores.
Los objetos interestelares se mueven rápido. No orbitan el Sol. Pasan a través y siguen su camino. Una vez que 3/diagonal Atlas se alejara, nunca regresaría. Cada observación, cada medición, cada espectro tenía que ser recopilado durante este único y fugaz encuentro. Y la trayectoria del cometa, aunque lo acercaba lo suficiente como para ser estudiado, nunca lo traía particularmente cerca de la Tierra. En su aproximación más cercana, programada para el 19 de diciembre de 2025, 3/diagonal Atlas todavía estaría a unos 170 millones de millas de distancia, más de 1.8 veces la distancia de la Tierra al Sol. Cercano en términos interestelares, pero aún tentadoramente lejano para el tipo de estudio detallado que los astrónomos deseaban. La solución fue lanzar todo lo posible al problema. Observatorios terrestres en todos los continentes apuntaron sus espejos hacia 3/diagonal Atlas. Los telescopios espaciales ajustaron sus horarios para capturar este objetivo raro. Incluso naves espaciales diseñadas para misiones completamente diferentes fueron reclutadas. Sus cámaras e instrumentos orientados hacia un cometa que nadie sabía que existía unas semanas antes. El telescopio espacial Hubble obtuvo sus primeras imágenes el 21 de julio de 2025, cuando el cometa aún estaba a 277 millones de millas de la Tierra. Hubble reveló un capullo en forma de lágrima de polvo escapando del núcleo, la firma inconfundible de la actividad cometaria. Debido a que Hubble seguía el movimiento del cometa, las estrellas de fondo aparecían como líneas alargadas en la exposición, un recordatorio visual claro de la velocidad del cometa. Observaciones de seguimiento en agosto ayudaron a restringir el tamaño del núcleo. Las estimaciones más recientes sugieren un diámetro entre 440 metros y 5.6 kilómetros. La incertidumbre es frustrante pero inevitable. El núcleo está incrustado en su propia coma, su luz mezclada con el resplandor del gas y el polvo que escapan, lo que hace difícil obtener mediciones precisas. El telescopio espacial James Webb, el observatorio más poderoso jamás colocado en órbita, realizó sus primeras observaciones el 6 de agosto de 2025. La visión infrarroja de Webb puede ver cosas que los telescopios de luz visible no pueden, y su instrumento NIRSPEC fue diseñado para analizar la composición química de objetos distantes. Lo que Webb encontró fue notable. La coma del cometa estaba dominada por dióxido de carbono, un resultado inesperado. La mayoría de los cometas en nuestro sistema solar son principalmente hielo de agua, con dióxido de carbono presente como un componente secundario. Pero en 3/diagonal Atlas, la proporción de dióxido de carbono a agua estaba entre las más altas jamás medidas en cualquier cometa, más de 7:1. Esta química inusual podría indicar que el cometa se formó en una región específica de su sistema de origen, a una distancia de su estrella donde el hielo de dióxido de carbono podía condensarse pero el hielo de agua era menos abundante. Alternativamente, podría significar que 3/diagonal Atlas ha estado expuesto a una radiación intensa durante sus miles de millones de años de viaje, alterando la química superficial de formas que aún no entendemos completamente. Webb también detectó agua, monóxido de carbono, sulfuro de carbonilo, hielo de agua y polvo. La presencia de granos de hielo de agua en la coma era particularmente interesante. A diferencia del propio núcleo, que está demasiado frío para sublimar agua a grandes distancias del Sol, estos granos de hielo habían sido levantados de la superficie por el violento escape de sustancias más volátiles como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Una vez liberados del núcleo, los granos de hielo se desplazaban hacia afuera, sublimándose lentamente en el ambiente relativamente más cálido de la coma. Este mecanismo de liberación por capas ayudó a explicar la estructura compleja de la actividad del cometa. La espectroscopía terrestre añadió más detalles al inventario químico. El Very Large Telescope en Chile detectó cianuro, una molécula cometaria común,
y vapor de níquel atómico. La presencia de níquel no era del todo sorprendente. Se ha detectado en otros cometas, incluido Borisov. Pero había algo extraño. Normalmente, el níquel y el hierro aparecen juntos en los espectros cometarios, porque ambos metales tienen volatilidades similares y suelen encontrarse en abundancias aproximadamente iguales en el material cósmico. Sin embargo, no se detectó hierro en 3I-Atlas. Esta ausencia inexplicable añadió otra línea a la creciente lista de misterios que rodean a este visitante. A medida que el verano daba paso al otoño, 3I-Atlas continuó su descenso hacia el sistema solar interior. Su trayectoria lo llevó más cerca de Marte el 3 de octubre de 2025, pasando a unos 29 millones de kilómetros del planeta rojo. Este acercamiento abrió una oportunidad extraordinaria. La Agencia Espacial Europea tenía 2 naves operativas en órbita marciana, el ExoMars Trace Gas Orbiter y Mars Express. Ambas estaban diseñadas para estudiar Marte, pero sus cámaras podían reutilizarse para observar un objetivo en el espacio profundo. La pregunta era si instrumentos optimizados para observar la brillante superficie marciana a unos cientos de kilómetros podían detectar un cometa tenue a 29 millones de kilómetros de distancia. Hodien, la cámara CASIS del ExoMars TGO capturó una serie de imágenes mostrando a 3I-Atlas como un punto blanco difuso moviéndose contra un fondo de estrellas. No era mucho para ver, pero el valor científico era inmenso. Las observaciones desde Marte proporcionaron una segunda perspectiva, separada de los telescopios terrestres por decenas de millones de kilómetros. Al combinar datos de ambas ubicaciones, los astrónomos pudieron triangular la posición del cometa con una precisión sin precedentes. La mejora fue dramática. La ESA anunció que las observaciones desde Marte habían mejorado la precisión de la posición predicha del cometa por un factor de 10. Esta fue la primera vez que datos astrométricos de una nave espacial orbitando otro planeta fueron presentados oficialmente para ayudar a rastrear un objeto celeste. Fue una prueba de concepto con implicaciones para futuros escenarios de defensa planetaria. El cometa alcanzó su perihelio, su aproximación más cercana al Sol, el 29 de octubre de 2025. En ese momento, estaba a solo 1.36 unidades astronómicas del Sol, entre las órbitas de la Tierra y Marte. El calentamiento solar estaba en su punto máximo, impulsando el escape de gases más intenso de todo el paso. Desafortunadamente, este momento crítico ocurrió mientras el cometa estaba casi alineado con el Sol visto desde la Tierra, lo que hacía extremadamente difícil su observación desde Tierra. El cometa estaba oculto en el resplandor solar, invisible para la mayoría de los telescopios. Pero no para todos los telescopios. Varios instrumentos espaciales están diseñados específicamente para observar el entorno alrededor del Sol. El Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, de la ESA y la NASA, detectó a 3I-Atlas pasando por su campo de visión a finales de octubre. La misión Punch de la NASA, una constelación de pequeños satélites que estudian el viento solar, capturó imágenes que mostraban la cola del cometa como una corta elongación alejándose del Sol. Estas observaciones durante el periodo crítico del perihelio proporcionaron datos cruciales sobre cómo se comportaba el cometa bajo el máximo estrés solar. Algunos observadores temían que 3I-Atlas pudiera no sobrevivir al perihelio. Los cometas son objetos frágiles, mantenidos juntos por su propia débil gravedad y cohesión interna. El calentamiento solar puede provocar escapes de gas tan violentos que literalmente los rompen. Borisov experimentó fragmentación nuclear después de su paso por el perihelio, desprendiendo escombros en una serie de explosiones. Un cometa más pequeño y menos cohesivo podría desintegrarse por completo. Pero 3I-Atlas emergió del perihelio aparentemente intacto. El núcleo seguía ahí. Seguía activo,
seguía revelando secretos. Noviembre trajo otra oportunidad de observación. El explorador de lunas heladas de Júpiter de la ESA, conocido como JUICE, estaba en ruta hacia el planeta gigante después de su lanzamiento en abril de 2023. Aunque JUICE todavía estaba lejos de Júpiter, su trayectoria coincidió en acercarlo relativamente a 3/Atlas poco después del perihelio. La nave dedicó 5 de sus instrumentos científicos a observar el cometa, incluidos cámaras de alta resolución, espectrómetros que operan en múltiples longitudes de onda y detectores de partículas. JUICE observó el cometa justo después de su acercamiento más cercano al Sol, cuando la actividad estaría en su punto más alto. Los resultados preliminares fueron tentadores. Una imagen de la cámara de navegación del 2 de noviembre mostró el cometa rodeado de claros signos de actividad, con indicios de 2 colas distintas. Una era la cola de plasma, formada por gas eléctricamente cargado expulsado directamente del Sol por el viento solar. La otra era una cola de polvo, compuesta por partículas más pesadas que se retrasan detrás del cometa y se curvan a lo largo de su órbita. Los datos científicos completos de JUICE no llegarán a la Tierra hasta febrero de 2026, retrasados por la necesidad de usar una antena más pequeña mientras la nave se protege del calentamiento solar. Pero incluso las imágenes preliminares confirmaron que 3/Atlas permanecía fuertemente activo mucho después del perihelio. La NASA contribuyó a la campaña de observación con una impresionante variedad de recursos. La nave Psyche, en camino hacia un asteroide rico en metales del mismo nombre, capturó imágenes del cometa a principios de septiembre. La misión Lucy, dirigida hacia los asteroides troyanos, lo fotografió desde 240 millones de millas de distancia. El Observatorio Solar Estéreo lo rastreó durante semanas. La cámara JAIRISE del Orbitador de Reconocimiento de Marte, diseñada para imágenes de ultra alta resolución de la superficie marciana, fue apuntada hacia el cometa durante su acercamiento más cercano a Marte. Incluso el rover Perseverance, ocupado buscando signos de vida antigua en el cráter G0, contribuyó con observaciones desde la superficie de Marte. Esta campaña coordinada, que involucró observatorios terrestres e instrumentos espaciales que abarcaban desde la órbita terrestre hasta las profundidades del sistema solar, representó algo sin precedentes en la historia de la astronomía. Nunca antes tantos instrumentos habían sido dirigidos hacia un solo objetivo transitorio. Los datos recopilados durante estos meses tomarán años para analizarse completamente. Cada espectro, cada imagen, cada medición de partículas contiene información sobre las condiciones en un sistema planetario que puede que ya no exista, alrededor de una estrella que tal vez haya muerto hace miles de millones de años. Las preguntas científicas que rodean a 3/Atlas son profundas. Su velocidad extrema sugiere una historia larga y violenta. Para alcanzar tales velocidades, el cometa debe haber experimentado múltiples encuentros gravitatorios, un tirón gravitatorio tras otro alrededor de estrellas y quizás incluso restos estelares, acumulando velocidad durante miles de millones de años. Cada uno de estos encuentros habría alterado su trayectoria, enviándolo a través de la galaxia en caminos que son esencialmente imposibles de rastrear hacia atrás más allá de cierto punto. Podemos restringir de dónde vino 3/Atlas en un sentido estadístico, identificando la población general de estrellas cuyas cinemáticas coinciden con su velocidad. Pero identificar un sistema progenitor exacto está casi con toda seguridad fuera de nuestras capacidades. La composición química ofrece pistas sobre las condiciones de formación. El predominio del dióxido de carbono sobre el agua sugiere que 3/Atlas pudo haberse formado en las regiones externas de su sistema progenitor, más allá de la línea de hielo del agua, pero dentro de la línea de hielo del dióxido de carbono. Alternativamente, pudo haberse formado más cerca y haber sido procesado extensamente por radiación durante sus vagabundeos interestelares.
La ausencia de hierro detectable en un entorno que, por lo demás, es rico en níquel, es desconcertante y puede señalar procesos únicos de formación o evolución que no ocurren en nuestro sistema solar. La pendiente espectral rojiza reportada por algunos observadores indica una superficie rica en compuestos orgánicos, consistente con la compleja química del carbono observada en muchos cuerpos primitivos del sistema solar, pero posiblemente modificada por el bombardeo de rayos cósmicos a lo largo de inconcebibles escalas de tiempo. La estructura del cometa en sí sigue siendo poco comprendida. El amplio rango de posibles tamaños del núcleo, desde unos pocos cientos de metros hasta varios kilómetros, refleja la dificultad de separar el cuerpo central de su coma circundante. Algunas estimaciones sugieren que 3I/Atlas podría ser el objeto interestelar más grande jamás observado, con una masa que podría superar los 33.000 millones de toneladas. Si es cierto, eclipsaría tanto a Oumuamua como a Borisov por órdenes de magnitud. Pero estas cifras siguen siendo inciertas, y el tamaño real puede no conocerse hasta que el cometa se atenúe y la coma se disipe, si es que eso llega a suceder. Quizás el aspecto más profundo de 3I/Atlas es lo que representa para el futuro de la astronomía. Este descubrimiento no fue un accidente. Fue el resultado de una inversión deliberada en telescopios de sondeo de campo amplio diseñados para escanear todo el cielo repetidamente. El sistema Atlas fue construido para la defensa planetaria, pero sus capacidades se extienden mucho más allá de detectar asteroides potencialmente peligrosos. El observatorio Vera C. que actualmente comienza sus operaciones en Chile, aumentará dramáticamente nuestra capacidad de detectar objetos débiles y de rápido movimiento. Los astrónomos predicen que la era del descubrimiento de objetos interestelares apenas comienza. En lugar de un visitante de este tipo cada pocos años, pronto podríamos detectarlos mensualmente o incluso con mayor frecuencia. Esta perspectiva ha inspirado ideas ambiciosas sobre cómo estudiar más de cerca a estos mensajeros cósmicos. La ESA está preparando la misión Comet Interceptor, programada para lanzarse en 2029. A diferencia de las misiones espaciales tradicionales que apuntan a objetos conocidos, Comet Interceptor se ubicará en un punto gravitacionalmente estable cerca de la Tierra y esperará. Cuando se descubra un objetivo adecuado, ya sea un cometa prístino de la lejana nube de Oort, lo más emocionante, un objeto interestelar, la nave será enviada a interceptarlo. Un sobrevuelo cercano, o incluso un impacto diseñado para levantar material para su análisis, proporcionaría información imposible de obtener mediante observación remota. Las probabilidades de alcanzar un objeto interestelar adecuado para Comet Interceptor pueden ser bajas, pero la mera existencia de tal misión demuestra cuán en serio la comunidad científica toma estas oportunidades. Otras propuestas van aún más lejos. Algunos investigadores han sugerido que se podrían lanzar misiones de respuesta rápida para interceptar objetos interestelares con relativamente poco aviso si los sistemas de detección mejoran lo suficiente. Conceptos avanzados de propulsión, incluidos velas solares e incluso velas impulsadas por láser, podrían eventualmente permitir que las naves espaciales alcancen a estos objetivos de rápido movimiento. La iniciativa Breakthrough Starshot, que tiene como objetivo enviar pequeñas sondas a sistemas estelares vecinos utilizando potentes láseres terrestres, podría adaptarse para perseguir visitantes interestelares. Puede que no necesitemos viajar a otras estrellas para estudiar material de otros sistemas planetarios. La galaxia, al parecer, está entregando muestras directamente a nuestra puerta. Las implicaciones filosóficas son igualmente profundas. Cada roca, cada bola de hielo, cada mota de polvo en nuestro sistema solar comparte un origen común en la nube de gas que colapsó para formar el Sol hace 4.600 millones de años. Estamos hechos de la misma materia que Marte, que Júpiter, que los cometas más distantes de la nube de Oort.
pero los objetos interestelares son genuinamente extranjeros. Llevan material que se formó bajo condiciones diferentes, alrededor de estrellas distintas, quizás en entornos galácticos muy diferentes al nuestro. Estudiarlos es como recibir mensajes de realidades alternativas, vislumbres de cómo la naturaleza construye sistemas planetarios cuando las condiciones iniciales varían. La diversidad ya evidente entre los 3 objetos interestelares conocidos respalda esta visión. Oumuamua fue extraño y asteroidal, sin mostrar actividad cometaria y exhibiendo una aceleración inexplicada. Borisov fue tranquilizadoramente similar a un cometa, químicamente parecido a lo que vemos en nuestro propio sistema solar. 3/diagonal Atlas es algo intermedio, un cometa con un comportamiento familiar pero una química inusual y un linaje antiguo que lo conecta con la historia temprana de la galaxia. Si 3 objetos pueden ser tan diferentes, ¿qué traerá el cuarto? ¿El quinto? ¿El centésimo? A medida que mejoren nuestras capacidades de detección, construiremos un panorama estadístico de lo que produce la galaxia, aprendiendo cuán común o rara es realmente la mezcla particular de ingredientes de nuestro sistema solar. A medida que avanza diciembre de 2025, 3/diagonal Atlas emerge del resplandor solar, nuevamente visible para los telescopios terrestres. Para mediados de diciembre, estará lo suficientemente lejos del Sol como para ser observable a medianoche. El 11 de diciembre, pasará a menos de 2 grados de la luna medio iluminada, ofreciendo un espectáculo celestial para cualquiera con un telescopio decente y cielos oscuros. El 19 de diciembre marca el acercamiento más cercano del cometa a la Tierra, aún increíblemente lejos a 170 millones de millas, pero más cerca de lo que ha estado o estará jamás. La oposición, cuando el cometa estará visible toda la noche, no ocurrirá hasta finales de enero de 2026, momento en el cual estará considerablemente más débil pero aún al alcance de grandes instrumentos. Las observaciones continuarán mientras sigan siendo científicamente valiosas. Los astrónomos rastrearán el cometa mientras se aleja, monitoreando cómo disminuye su actividad a medida que disminuye el calentamiento solar. Eventualmente, la coma se desvanecerá y el núcleo volverá a ser un cuerpo frío y dormido, indistinguible de innumerables otros objetos pequeños excepto por la trayectoria que lo marca como interestelar. 3/diagonal Atlas continuará su camino hacia afuera, pasando más cerca de Júpiter en marzo de 2026 antes de abandonar completamente la región planetaria del sistema solar. Tomará milenios alcanzar los límites exteriores de la influencia gravitatoria del Sol y más tiempo aún llegar a la siguiente estrella en su camino. ¿A dónde irá? ¿Qué encontrará? ¿Si alguna vez volverá a pasar por un sistema planetario? Son preguntas que nunca podrán responderse. Pero el conocimiento obtenido durante este breve encuentro persistirá. Los datos que ahora se están recopilando representan una cápsula del tiempo de la antigua galaxia, evidencia congelada de procesos que moldearon mundos que nunca veremos. Cada espectro cuenta una historia sobre química. Cada imagen restringe la estructura. Cada medición de trayectoria y velocidad habla de dinámicas que abarcan miles de millones de años y cientos de años luz. En el gran transcurso de la historia cósmica, 3/diagonal Atlas es solo una mota de polvo en un viaje interminable. Pero para quienes lo observamos desde este pequeño planeta rocoso, es una ventana al pasado del universo y un heraldo de descubrimientos aún por venir. La historia de los objetos interestelares apenas comienza. Oumuamua nos enseñó que existen y que pueden ser profundamente extraños. Borisov nos mostró que pueden ser familiares. Ahora 3/diagonal Atlas ha demostrado que pueden ser antiguos más allá de la comprensión, viajeros de épocas en las que la propia galaxia era joven. Cada nuevo descubrimiento se suma a nuestro entendimiento, desafía nuestras suposiciones y expande los límites de lo que sabemos. El universo no está vacío. Está lleno de vagabundos, miles de millones de ellos,
cruzando las vastas distancias entre estrellas, pasando ocasionalmente por sistemas como el nuestro, llevando secretos de lugares en los que nunca hemos estado. Y finalmente estamos aprendiendo a verlos.